Hola chicos, bienvenidos a su clase de matemáticas. El día de hoy vamos a hablar de la ley del seno. ¿Qué es esta ley? Pues vamos a empezar a estudiar esos triángulos que no son rectángulos y vamos a empezar a entender cómo podemos calcular bien sea la medida de un lado o de un ángulo en un triángulo que no sea de este tipo. Entonces, supongamos que tenemos este triángulo, donde ninguno de los ángulos es de 90 grados. Vamos a decir que si este de acá es el lado A, su ángulo opuesto o su ángulo que queda justo al frente es el ángulo A. Si este de aquí es el lado B, el ángulo opuesto va a ser el ángulo B. Y si este lado de acá es el lado C, su ángulo opuesto va a ser el ángulo C. ¿Cómo se plantea esta ley del seno? Entonces, tengo dos maneras distintas de expresarla, pero el cálculo es muy similar. Entonces, si lo que quiero calcular es un ángulo dentro de mi triángulo, voy a decir que el seno de A sobre A, es decir, el seno de este ángulo sobre el lado opuesto, va a ser igual al seno del ángulo B sobre el lado B, igual al seno del ángulo C sobre el lado C. Pero si lo que yo quiero calcular es un lado, voy a plantear esto mismo, pero al revés. Entonces, A sobre el seno de A igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Veamos que aquí tenemos siempre tres términos igualados. ¿Qué sucede? Siempre vamos a trabajar de parejitas de acuerdo con los datos que nos esté dando el ejercicio. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar esta ley? Cuando conozcamos dos lados y uno de los ángulos opuestos. ¿Cómo así? Si lo que yo quiero calcular es un ángulo, necesariamente debo conocer dos de esos lados. Por ejemplo, si conozco el lado A y el lado B, debo conocer o el ángulo A o el ángulo B para poder calcular el otro ángulo. Entonces supongamos que yo conozco el ángulo A, inmediatamente puedo despejar este ángulo B. Pero si lo que yo quiero calcular es un lado, necesito conocer dos ángulos y uno de los lados opuestos a esos ángulos. Entonces supongamos que yo conozco el ángulo B, el ángulo C y el lado C. Y así puedo calcular el lado B. ¿Listo? Entonces vamos a revisarlo mediante este ejemplo. Supongamos que tenemos este triángulo que no es rectángulo, donde este ángulo de aquí es de 30 grados y tenemos estos dos lados que serían 40 y 70 metros respectivamente. Y me piden calcular el ángulo alfa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como quiero calcular un ángulo, utilizo la igualdad de arriba. Entonces vamos a decir que el seno de alfa sobre su lado opuesto, es decir, sobre 70 metros, es igual al seno de 30 grados sobre su lado opuesto, que serían 40 metros. Ahora, tenemos que despejar este angulito de aquí. ¿Cómo lo hacemos entonces? Estos 70 metros que están dividiendo van a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces nos queda seno de alfa igual a 70 metros multiplicado por el seno de 30 y todo lo dividimos entre 40 metros. Al digitar esto en la calculadora nos queda lo siguiente, entonces 70 por el seno de 30 dividido entre 40. Esto nos da que el seno de alfa es igual a 0,875. Ahí todavía no hemos encontrado el ángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Siempre que tengamos que despejar un ángulo, lo que hacemos es multiplicar por la función inversa en la calculadora. Entonces, yo pongo aquí, función inversa del seno es seno a la menos 1. Ese valor lo voy a multiplicar a ambos lados de la ecuación. Entonces, nos queda que cuando yo multiplico seno por seno inverso, estos dos valores se cancelan. Y nos queda que alfa va a ser igual, vamos a poner por acá, alfa es igual al seno inverso de 0,875. Si digitamos eso en la calculadora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, oprimo la tecla Shift
y busco la función trigonométrica seno y pongo el valor 0,875. Y ahí me da que mi ángulo alfa tiene una medida de 61,04 grados. Y ese sería nuestro resultado. Este tema es bastante sencillo y tiene muchas aplicaciones, entonces lo único que tenemos que tener presente y mantener con cuidado es revisar cuáles son los ángulos que conozco, cuáles son los lados que tengo que calcular para poder plantear bien esta ecuación inicial. Después de tener eso, ya el ejercicio está prácticamente resuelto. ¿Listo, chicos? Eso es todo por ahora, espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Nos vemos en una próxima clase de matemáticas. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.